electrones. Este también, pero menos que este porque está más metido en la molécula. Hay un impedimento como físico para que sea muy buen donador. Aquí pues vemos que hay un OH como el del agua. Si lo desprotonamos, este oxígeno va a ser un nucleófilo bastante decente, ¿no? Aquí tenemos un átomo de azufre, igual tiene como el oxígeno dos pares de electrones para compartir, y si lo desprotonamos va a tener tres pares de electrones para compartir. Entonces, mucho mejor. Eh, la lisina, que tiene un nitrógeno, que si lo logramos desprotonar sería buen nucleófilo, en fin. No se preocupen ahorita mucho por esto. A propósito, estoy yendo a vuelo de pájaro porque pues este tema lo vamos a retomar en unas sesiones. Pero es nada más para indicarles que todo esto que les he estado platicando pues no es ajeno a la bioquímica. Lo vamos a retomar en las clases de proteína. Entonces, bueno, regresando al agua, bueno, pues el agua entonces entendemos que es una molécula muy polar, como les decía, em, por esta simetría en las densidades electrónicas, que le da entonces al oxígeno un carácter parcialmente negativo, porque tiene pues, más densidad electrónica que el hidrógeno. Entonces el agua es un dipolo permanente. Todo el tiempo el oxígeno más bien tiene muchos electrones a su alrededor y el hidrógeno tiene menos, entonces está más bien positivo. Y esto lo vuelve muy buen solvente de moléculas polares. Entonces, aquel colega que escuchaba yo el otro día que decía, ¿es el solvente universal? Pues no, es el solvente que había en enormes cantidades en este planeta y la vida seguramente pues se desarrolló con un carácter polar, pues porque era lo que había. A lo mejor si fuéramos a esta luna de Júpiter, a Titán, creo que tiene océanos de hidrocarburos, de metano, o sea, a lo mejor ahí podría desarrollarse otro tipo de vida, una vida más apolar, más hidrófoba, no tan polar, porque ese es el solvente que hay ahí. Hasta donde sabemos no hay vida en Titán. Entonces, a lo mejor el agua, la vida como la conocemos, pues solamente va a poder ser en el agua, ¿no? Es un tema fascinante, pero yo me mantengo abierta a todas las opciones porque nunca hay que ser tan determinista. Bueno, además de entonces estas propiedades de poder interactuar muy bien con otras moléculas que también tienen enlaces polares, bueno, pues el agua resulta que es transparente, lo cual permite que se absorba la luz, lo cual en algún momento de la historia del planeta permitió pues que se desarrollara la vida eh, basada en la absorción de luz y transformación de moléculas simples a moléculas más complejas, o sea, como hacen las plantas, ¿no? En el agua. Ya hablamos de que es un buen solvente. También esta propiedad de formar puentes de hidrógeno lo hace pues que tenga una tensión superficial alta y eso permitió la capilaridad. Si recuerdan, la capilaridad es esta capacidad de las moléculas que están cohesionadas entre ellas, pues permiten justamente que haya como un cierto movimiento ordenado entre ellas mismas, lo cual hace muchos años, muchos millones de años, pues permitió que el agua se moviera a través de tubos muy finitos, por ejemplo, en las plantas, para llevar nutrientes de una parte a otra. Em, Tiene una capacidad calorífica alta. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es la energía que le tengo que meter a un material para que suba su temperatura a 1 grado. Si le tengo que meter mucha energía para que suba a 1 grado, pues su capacidad calorífica es alta. Si no, si con un poquito de energía ya cambia su temperatura, entonces decimos que la capacidad calorífica es baja. ¿Por qué? Dos preguntas importantes. Uno, ¿por qué es importante que el agua tenga su capacidad calorífica alta? Y segunda pregunta, ¿por qué es alta? La segunda pregunta de por qué es alta tiene que ver con esto que les decía que el agua se comporta raro, que se comporta como si fuera una molécula más grande de lo que es. Esa segunda pregunta la vamos a discutir el miércoles. Concentrémonos en la primera, ¿por qué es importante para nuestro planeta, para la vida, que el agua tenga esa capacidad calorífica alta? Bueno, pues es que imagínense que no fuera así y que con un poquito de energía el agua se supercalentara Es o un que amortiguador. dándole un poquito de energía se enfriara.
No, pues en el día herviríamos y en la noche nos congelaríamos. Ujú. Eso es lo que pasaría si la capacidad calorífica fuera bajita. Felizmente para nosotros, pues es alta y entonces todo lo que toda la energía solar que absorbe el agua durante el día, cuando la mitad del planeta está expuesta al sol, pues sí, calienta, pero no hace que el agua hierva. Y lo opuesto ocurre en la noche, todo ese calor que se absorbió, pues se libera sin que la temperatura del agua cambie mucho y entonces no nos congelamos. Entonces, ustedes habrán leído en los libros o no sé, en lecturas o como sea, pues que el agua es como una especie de cobijita térmica para el planeta, ¿no? Pero eso es porque tiene la capacidad calorífica alta y lo que significa es esto, ¿no? Para que cambie la temperatura, los intercambios de energía son brutales, ¿ok? Entonces, por eso se mantiene más o menos constante. Luego, se mantiene líquida en un amplio intervalo de temperatura, ya dijimos que son 100 grados, lo cual pues está muy apropiado para que se desarrolle una vida pues basada en un líquido en donde hay se puede alcanzar cierta concentración de especies, porque si fuera gaseoso, pues estaría todo muy diluido. Acuérdense que una propiedad de los gases es que las moléculas se mueven muy rápido y están alejadas entre ellas. Luego, entonces, la concentración de cualquier cosa en un gas es bajita. Y en un sólido, pues no habría mucha movilidad. Entonces, en el líquido se cumple que se puedan concentrar las especies químicas y que se puedan mover con cierta libertad, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Este, entonces, no sé si entendí bien, pero creo que el agua cuando la desprotonas se convierte en un buen nucleofilio. Clófilo, Eh, sí. entonces, eso quiere decir que quizás cuando la calientas se separan esos nucleófilos y entonces eso requiere de mucha energía. eh, y por eso tiene esa capacidad calorífica alta. Bueno, no sé, es una hipótesis. La reflexión. Sí, ahorita vamos a abordar esa pregunta que es muy interesante, muy buena, qué bueno que la haces. Eh, no, tiene que ver con la propiedad del agua de formar puentes de hidrógeno, lo cual está relacionado de alguna manera con su poder nucleofílico, pero no de la manera en la que la expliqué ahorita. Entonces, me gustaría que quede claro ese punto. Entonces, si me permiten, nada más acabo esta última idea y regresamos a eso, al pizarrón. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Sí, no, no, gracias por la pregunta. Y bueno, la última propiedad que quisiera que comentáramos es qué hay de lo que decía una de sus compañeras hace rato. Bueno, no lo decía así, pero cuando pregunté cuál es la temperatura de congelación del agua, ella dijo 4 grados. No, es a nivel del mar es 0 grados, ¿no? Celsius. ¿Por qué entonces ella dijo 4 y yo le dije que era muy importante 4, pero no era la de congelación? Bueno, tiene que ver con cómo se comparta la densidad del agua a medida que le cambia la temperatura al agua. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan qué es densidad? Densidad es masa entre volumen. Entonces, una cierta cantidad de materia, ¿qué volumen ocupa en el espacio? Esa es la densidad. Y la densidad de los materiales cambia con la temperatura, ¿no? Vamos a concentrarnos en el agua y vamos a imaginarnos agua líquida, la empiezo a calentar, llegamos a 100 grados y se empieza a evaporar. Ujú. ¿Cómo creen que es la densidad del vapor de agua comparada con la del agua líquida? ¿Cuál será mayor? ¿Dónde habrá más masa por volumen? En la líquida. En el agua líquida. Definitivamente En la en la líquida. líquida. En la líquida, porque una de las definiciones de líquido, pues es justo eso, ¿no? Que las moléculas están más cercas unas de las otras y en fase gaseosa, pues no, se mueven muy rápido y además están separadas, ¿ok? Entonces, si ahora nos vamos hacia abajo en la temperatura, pues ¿qué tendencia esperaríamos? Si en el gas la densidad es muy baja, ¿no?
porque las moléculas están lejos una de las otras, y a medida que vamos enfriando se van acercando hasta que se hacen líquido, ¿no? Y entonces ahí están muy juntitas, pero igual se mueven. Si seguimos enfriando, ¿qué creen que va a pasar? Pues la densidad en teoría debería seguir reduciéndose, ¿no? Sí, Hasta llegar al punto de congelación donde ya las moléculas pues vibran, porque las moléculas nunca se dejan de mover, ¿eh? O sea, vibran y se mueven un poquito, pero mucho menos que en el líquido. Y ese menor movimiento, ¿no? Cinético y todo, pues permiten que las moléculas estén más juntitas. Entonces, en un mismo espacio tenemos más moléculas. O sea, la densidad va de menos en fase gas a más en fase sólida. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre con la mayoría de las sustancias, no con el agua. ¿Por qué? Pues les digo, el agua es rara. Lean los ensayos de Asimov y lo discutimos el miércoles. ¿Qué le pasa al agua entonces? Bueno, si ustedes ven la densidad del agua, en fase gas, pues ya dijimos, es baja. En fase líquida, pues es más altita, más o menos un gramo por mililitro o un gramo por centímetro cúbico es la densidad del agua. Y uno esperaría que esa densidad baje, 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 baje hasta que llegamos al punto, por así decirlo, mínimo, que es cuando se congela el agua. Pues no, el agua en lugar de que su densidad vaya bajando de forma uniforme hasta llegar al sólido, que es el hielo, no. Cuando llegamos a 4 grados, todavía sigue siendo líquida el agua, ya está muy fría, pero todavía no se congela. La densidad en lugar de seguir bajando, sube un poquito y ya no baja tanto. Como consecuencia, el agua sólida resulta que en lugar de ser más densa que el líquido, es menos densa y por eso el hielo flota. Y como bueno, quizás ya la mayoría de ustedes saben a dónde voy, pues esto es muy importante para la vida, porque como saben, nuestro planeta pues ha sufrido a lo largo de los, ¿qué? 4.500 millones de años de existencia, pues muchísimos cambios muy extremos, ¿no? De estar muy caliente cuando se formó, o sea, hacer casi una bola de lava, a luego en algunas épocas, pues de plano congelarse, ¿no? Toda el agua que tenía en la superficie se congeló. Si el agua fuera como las otras moléculas, como los otros compuestos, que la densidad de su fase sólida del hielo es mayor que la del líquido, lo que hubiera pasado es que se congela el agua y el hielo se va al fondo. Se congela más agua de arriba y el hielo se va al fondo. Y así hasta que se congela todo el agua y todo es una masa de hielo. Como con el agua no ocurre eso, el hielo es menos denso, entonces flota. Entonces tenemos agua súper fría y el hielo arriba. Y esta agua que está aquí abajo, pues ya no se enfría tan rápido gracias a esta capa de hielo que no se va al fondo, sino que se queda arriba. Y eso permitió que a pesar de que la Tierra por etapas se enfriara muchísimo, pues no se convirtió en hielo todo. Porque si la vida se desarrolló en agua líquida y de repente quitamos el agua líquida y ponemos pura agua sólida, pues no se hubiera extinguido el 99% de las especies como ocurrió, se hubiera extinguido el 100% y no estaríamos aquí platicando de esto. Una pregunta. Sí, adelante. ¿Esto explicaría más o menos el fenómeno de que cuando se pone en un congelador agua en un envase de plástico, llega un momento en que aparentemente está congelado, pero luego vemos que revienta el plástico? Exactamente, sí, porque la densidad del hielo es mayor, ¿no? Y entonces eso hace pues que aumente su volumen, ¿no? Y entonces, pues sí, puede romper un recipiente. Nunca hay que llenar los recipientes hasta el tope que vamos a congelar. Así es. Perfecto. Gracias. Sí, gracias. Em, Me voy a ver cómo vamos. Vamos muy bien. Me voy a detener un poquito en la pregunta que me hicieron hace un momento del nucleófilo y de que cuando calentamos entonces se rompen las interacciones porque, bueno, me parece muy importante que eso
más claro. Y además me encanta la pregunta. Déjenme ver nada más si todo está en orden aquí. Ya no tenemos nadie en sala de espera. Somos 38, o sea que no llegaron todos. ¿Diego está por ahí? ¿Diego Bustos? Nope. Ok, bueno. Entonces voy a regresar aquí al pizarrón. Entonces, lo que ustedes van a leer, sobre lo que van a leer en las lecturas del agua caliente y del agua fría de Isaac Asimov, tiene que ver con esta pregunta que yo les hacía casi al inicio de por qué el agua se comporta tan rara. ¿Por qué tiene un delta T de la temperatura de fusión y ebullición tan alto comparado con otras moléculas que son de su tamaño, ¿no? O sea, el amoníaco, el metano, el agua. Les pedí que investigaran su peso molecular, su temperatura de ebullición y su temperatura de congelación y que las comparemos. Y lo que van a encontrar pues, es que el agua tiene este delta altísimo para tener un peso molecular tan similar a las otras. ¿Por qué se comporta tan raro? Y la razón tiene que ver con la polaridad de sus enlaces, son polares, y a raíz de eso, la capacidad de formar algo que se llama puentes de hidrógeno, que es lo que quiero que revisemos o recordemos un poquito. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que si pudiéramos pintar la densidad electrónica del agua, pues pintaríamos algo así como una especie de Mickey Mouse, ¿no? ¿No? Donde aquí hay electrones no enlazantes y esta mayor densidad aquí pues significa que todos los electrones, incluyendo los del hidrógeno, prefieren estar más tiempo alrededor del núcleo del oxígeno. Entonces, esto le da al agua un carácter de dipolo permanente. Quiere decir que la densidad electrónica está cargada hacia el oxígeno y eso le da una carga no neta, o sea, no se vuelve un ion, pero sí una densidad electrónica más negativa que los átomos de hidrógeno. Entonces, al existir esta simetría en la densidad electrónica que le confiere un carácter más negativo al oxígeno y más positivo a los hidrógenos, pues eso le daba la oportunidad de interactuar bien con otras moléculas que también tienen esas asimetrías, ¿no? Y me voy a concentrar ahorita con las mismas moléculas de agua, pero cualquier otra molécula que tuviera esta simetría, por ejemplo, todas las cadenas laterales de aminoácidos que les mostré, que son polares, pues van a interactuar muy bien con el agua y se van a disolver muy bien y todo. Pero me voy a concentrar en la misma agua. Entonces, si yo pintara aquí otra molécula de agua, no estaría acomodada al azar. Tendería a orientarse de forma que las cargas parciales opuestas interactúen. Porque acuérdense que hay una cierta fuerza de atracción entre cargas opuestas que describe la ley de Coulomb. Entonces, si yo tuviera que pintar aquí otra molécula de agua, no estaría al azar en cualquier posición. Con muchísima probabilidad la encontraría acomodada de la siguiente manera. ¿Ah? Es decir, la parte negativa del agua interactuando con la parte positiva del agua. Y ahora imagínense que pudiera yo pintar 1.000.000 de moléculas de agua aquí. No las encontraría al azar, las encontraría queriéndose orientar de una manera favorable que se formen estas interacciones. Ahora, si se imaginan 1.000.000 de moléculas de agua que tienen una cierta orientación preferencial, pues casi que nos imaginaremos como una malla, ¿no? Porque no están las moléculas en cualquier orientación, tienen una cierta preferencia por acomodarse de manera que sus dipolos interactúen así. Esto es lo que da origen a la tensión superficial, por ejemplo. Hay como una cierta dureza en esa red de aguas
que permite que algunas cosas, no todo, pero algunas cosas se sostengan y no se hundan, por ejemplo, en el agua. Ujú. El ejemplo más bonito que podemos ver en la naturaleza, pues son mosquitos o bichitos u otras cosas ahí. Pero ya a nivel más fisiológico, pues esto tiene mucha importancia en la capilaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo aquí las estoy simplificando porque las moléculas siempre se están moviendo. No es cierto que estén congeladas formando una malla así como sólida, ¿no? Donde uno pudiera saltar. No, no, no es tanto así. Aquí estoy simplificando, pues por razones obvias, las moléculas de agua se están moviendo, pero digamos que si uno pudiera hacer una estadística de si realmente están de forma aleatoria, veríamos que no, que realmente sí se mueven y rotan y todo, pero tienden a acomodarse para formar estas interacciones. Y eso, esa interacción que se forma entre la parte positiva y la parte negativa del agua es lo que conocemos como un puente de hidrógeno. No es, y aquí es donde aterrizo la pregunta que me hacían hace rato, no es un enlace covalente. Entonces, propiamente no podemos, o sea, no es una reacción de nucleófilo, pero sí depende de que el oxígeno tenga a su alrededor densidad electrónica. Por eso les decía hace rato que está relacionado, pero no es estrictamente un enlace covalente. Por lo tanto, pues no es una reacción de nucleófilo. Ujú. ¿Cómo sabemos que no es un enlace covalente? Pues cuando medimos la distancia que hay entre este átomo de oxígeno y este átomo de hidrógeno. Perdón, creo que ya quedó medio desordenadina aquí, pero voy a borrar lo que sobra, ¿no? Por ejemplo, un enlace covalente donde dos núcleos están verdaderamente compartiendo densidad electrónica, pues depende de los átomos, pero más o menos, si ustedes pudieran hacer así una tabla con los enlaces covalentes conocidos, pues verían que un enlace covalente mide más o menos entre 1 y 1,5 Armstrongs. Es decir, ¿eso qué es? La distancia entre los núcleos. Si dos núcleos están a 1 o 1,5 Armstrongs, están formando un enlace covalente. Ujú. Esa es la definición. Los puentes de hidrógeno, esta distancia es mucho mayor, está alrededor de los 3, quizás 4 o 5 Armstrongs. Así es como sabemos que no es un enlace covalente, solo es una interacción entre regiones con densidad electrónica opuesta, una densidad electrónica más negativa que se atrae de lejos con una densidad electrónica mucho menor, más bien deficiente de electrones, positiva, como es lo que le pasa al hidrógeno. ¿Sí quedó más clara esa parte? O sea, los puentes de hidrógeno sí tienen que ver pues, con que el oxígeno tenga electrones a su alrededor y el que el oxígeno tenga electrones a su alrededor lo hace buen nucleófilo. Mejor nucleófilo si está desprotonado, pero es diferente a lo de los puentes de hidrógeno, ¿ok? Porque para que uno diga que es nucleófilo, tiene que formar un enlace covalente y estos de hidrógeno no son enlaces covalentes. ¿Sí quedó más claro la persona que me hizo esa pregunta? ¿Más o menos? Sí, Ok. Bueno, vamos a pasar ahora a, bueno, vamos a introducir el tema de ácidos y bases. No, no vamos a terminar la próxima sesión. Y nada más antes me gustaría em, una cosa muy rápida, un poco esto para que hablemos el mismo idioma, em, que tiene que ver de qué manera se pueden romper los enlaces. Entonces, cuando se está formando un enlace, pues solamente hay de dos, ¿no? O se rompe heterolíticamente o se rompe homolíticamente. La diferencia entre cada una es, ya dijimos entonces que cuando pintamos aquí una rayita, pues no es que los electrones estén ahí en esa zona, ¿no? Están más bien en una nubecita alrededor de los núcleos. Ujú.
Y cuando pintamos una rayita, pues quiere decir que hay dos electrones, ¿ok? Si se rompe ese enlace, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a separar los núcleos. Los núcleos, en lugar de estar a 1.5 angstroms, ahora los vamos a separar y eso va a romper el enlace. Y el enlace solo se puede romper de dos formas. O se rompe homolíticamente, cada quien se lleva su electrón, o se rompe heterolíticamente, es decir, se rompe de forma simétrica y uno de los dos núcleos se lleva el par de electrones. Cuando se rompe así heterolíticamente, ¿quién creen que se lleve los electrones? ¿El más electronegativo o el menos electronegativo? Pues el más electronegativo, porque es el que tiene más habilidad para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Estabilizar a su alrededor un electrón que no era de él, ¿ok? ¿En qué condiciones creen que sea más favorecido un rompimiento homolítico? En los Físicas. no polares, no lo sé. En los enlaces no polares, cuando no hay diferencia de electronegatividad, ¿no? Cada quien se puede llevar su electrón porque nadie es más sabido que el otro para llevarse. Les adelanto que en bioquímica, excepto en casos en enzimas muy particulares, en la mayoría de los procesos bioquímicos, cuando se rompe un enlace, se rompe de forma heterolítica, ¿ok? Y las reacciones de ácido-base son reacciones donde hay un rompimiento de enlace heterolítico. Y vamos ahorita a hacer una introducción a eso. ¿Les parece bien? ¿Van bien? Sí, Sí, profesor. gracias. Ok, qué bueno, muy bien. Por favor, acuérdense que me pueden interrumpir. Entonces, bueno, ya les dejé una tareita, que es lo de hacer las lecturas y lo de buscar las propiedades de metano, amoníaco y agua. Em, Peso molecular, temperatura de ebullición y temperatura de congelación del agua, del amoníaco y del metano. Y de nada. Para los que no lo hayan hecho, pongan su nombre en el chat, por favor. Es que hubo unos que entraron muy, muy, muy tarde. Entonces, los que no lo hayan hecho, pongan su nombre en el chat. Entonces, bueno, vamos a definir, vamos a definir qué es un ácido y qué es una base. Em, a ver, déjenme, bueno, voy a regresar a mi presentación porque creo que es importante, bueno, en todas las áreas del conocimiento, pero en la ciencia también, y no siempre se hace, un poco poner en contexto lo que uno ve. O sea, yo ahorita les he estado hablando de un montón de cosas, pero ustedes dicen, pues eso está en los libros, quién sabe quién lo fue descubriendo. O sea, esa es la ciencia, es como un compilado de conocimientos, pero no sabemos la cronología ni el orden. A veces los conocimientos están ordenados en orden cronológico, sinológico, lo cual está muy bien. Pero creo que es siempre muy interesante y muy humano conocer la historia atrás de los conceptos. Y la teoría de ácidos bases siempre me gusta mencionar este contexto histórico, porque resulta que siendo una cosa, ¿no? Los ácidos y las bases, pues imagínense cuánto tiempo tenemos usándolos como humanidad. Pero es muy reciente nuestra comprensión ya más fundamental. Es increíble que sea una teoría tan joven. Fíjense, más o menos, digo, no voy a empezar en, ¿no? La generación de la vida y el Big Bang, para nada. Eh, Vamos a situarnos en 1794, ¿no? O sea, finales del siglo XVIII, ¿no? 19, finales del siglo XIX. Se muere Lavoisier, que es el considerado el padre de la química, porque aisló muchísimos compuestos, hizo muchas contribuciones muy relevantes a la química, porque otra vez había la tecnología para hacer experimentos y entender que estaba viendo uno.
Si no avanza la tecnología, podemos tener muchas ideas y teorías, pero a ver, demuéstralas. Entonces, ¿por qué Lavoisier fue el padre de la química? Pues porque ya para esas épocas, pues ya había un montón de cositas que se podían hacer. Más o menos esa es la época de la Revolución Industrial. En 1804 ya teníamos la primera locomotora de vapor. Charles Darwin se estaba embarcando en su super viaje. Unos añitos después, unos 70 años después, la gente se dio cuenta que había propiedades periódicas y entonces Mendeleev hizo su tabla periódica. Em, ya hacia finales del siglo XIX se descubre la vida microbiana, ¿no? No sé si todos han leído el libro de Cazadores de Microbios. Lean aunque sea el primer capítulo. Es fascinante la descripción que hace el autor de cómo la primera vez que alguien vio con un microscopio una gota de agua y cómo vio una serie de bestiecillas y cosillas ahí que se retorcían, la gente no sabía que eso existía. Entonces, en ese siglo avanzó muchísimo la microbiología, tanto que al final del siglo, pues Luis Pasteur ya estaba desarrollando una de las primeras vacunas, ¿no? Ya ahorita, pues, hasta les tenemos miedo a las vacunas porque pensamos que no sirven, pero lo que pasa es que antes la gente se moría de todo eso, ¿no? Entonces, gracias a las vacunas, pues ya ni sabemos qué es morirse de ciertas cosas. Em, y bueno, Golgi, descubrió el organelo que tiene su nombre, ¿no? Entonces la biología, como ven, pues avanzó muchísimo aquí, la química también. En 1922 a Bohr le dan el Premio Nobel de Física. Se acordarán que Bohr pues tuvo uno de los modelos del enlace químico y del átomo eh, un poquito antes de ya que se entendiera todo esto de los niveles de energía y de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, bueno, más o menos en esta época de estos últimos años es que por fin se entendió un poco más a nivel molecular qué pasaba con los ácidos y las bases. Otra vez se usaban para todo, para curtir pieles, para hacer jabones, para cosir, para todo se usaba, pero la gente no entendía muy bien, nomás sabía que eran ácidos o bases y ya. Y estos cuatro señores pues ya le dieron más formalidad a la teoría de ácidos y bases. Pero fíjense, es apenas hace unos 100 añitos, ¿no? Yo no sé por qué nadie ha celebrado el cumpleaños de la teoría de los ácidos y bases. Entonces, fíjense, la teoría más simple eh, la propuso Arrhenius, que vivió en esta época. La propuso pues más o menos cuando se estaba, habían pasado 100 años de que se había muerto Lavoisier. Ya Luis Pasteur estaba haciendo su vacuna y entonces Arrhenius dice, a ver, vamos a todos a estar de acuerdo que en solución siempre, todo esto es siempre en agua, no en fase gas o en metano o en hexano, en agua. Los ácidos van a ser aquellas especies que producen iones hidrógeno y las bases van a ser todas aquellas que producen iones hidroxilo. Y pues más o menos ahorita, si escuchamos lo que decía Arrhenius, decimos, pues sí, tiene razón. Pero fíjense, ¿qué les gusta? 40 añitos después, pues la gente se dio cuenta que esta teoría no es que estuviera mal, pero estaba incompleta. Y entonces estos dos señores, Bronsted y Lowry, todos químicos, en 1923, o sea, imagínense, ya estábamos con la mecánica cuántica y apenas estábamos formalizando la teoría de ácido-base. Dice, no, 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 a ver, es que hay ácidos que no producen iones hidrógeno y hay bases que no producen iones hidroxilo y son ácidos y bases. Entonces la de Arrhenius está incompleta. Y entonces Bronsted y Lowry dieron una definición más general que engloba a la de Arrhenius. Dijeron, un ácido es un donador de protones y una base es un aceptor de protones. Fíjense que básicamente la diferencia está, valga la redundancia, en las bases. Arrhenius decía que las bases estaban relacionadas con iones hidroxilo y Bronsted y Lowry dijeron, no, porque hay unas bases muy importantes que no tienen que ver con los iones hidroxilo y que ahorita vamos a ver.
Pobrecitos de Bronce y Laurie, porque unos añitos después llegó Luis, que también era químico orgánico, y dijo, a ver, ¿la química qué es? Formar y romper enlaces, ¿no? ¿Qué es un enlace? ¿Qué dijimos hace rato que es un enlace? Compartir Núcleos electrones. que comparten electrones. Compartir electrones. Y entonces Luis dijo, ¿por qué todo es el protón? Que si doran protón, que se aceptan protón. Basta el culto al protón. La química son los electrones. Y entonces Luis dio una definición mucho más general que dice un ácido es un aceptor de electrones y una base es un donador de electrones. Entonces, nada más no se vayan, por favor, con la idea de que Arrhenius está mal y Bronce y Glory está mal. No, todos están bien, pero la teoría más general que engloba a las dos anteriores es la de Lewis. Nosotros, para las reacciones ácido-base, nos vamos a quedar con la de Bronsted y Lowry. Y quiero explicarles un poquito por qué la de Arrhenius estaba incompleta desde el punto de vista de Bronsted y Lowry. Entonces, ahí voy. Ahí me ven. Entonces, fíjense, Arrhenius decía, bueno, los ácidos generan protones y las bases generan iones hidroxilo. Pero ¿qué creen? Las aminas son bases y no generan iones hidroxilo. Por ejemplo, esta amina. Esta tiene propiedades básicas. ¿Y dónde ven un hidroxilo? Por ningún lado. Entonces Bronze y Lowry dijeron es que la definición de Arrhenius no cubre a todas las bases. Por eso lo del hidroxilo, pues, no aplica. ¿Por qué la de Bronze y Lowry sí? Vamos a ver. Bronze y Lowry entonces definen un ácido como una especie que puede donar protones y una base es una especie que los puede aceptar. Vamos entonces a pintar un ácido que tiene un protón para donar. En solución, acuérdense, en solución. Cuando lo ponemos en agua, va a donar su protón y va a perderlo y va a formar lo que se llama una base conjugada. Algo que les quiero comentar es que ese protón que dona el ácido no anda ahí en el agua como protón. Ahí va un protón. No, reacciona con el agua y forma lo que se conoce como el ion hidróneo. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta especie perdió su protón, esta especie aceptó ese protón y este se convirtió en una base y este se convirtió en el ion hidrógeno. Fíjense que esta reacción es reversible. Es decir, si ahora yo veo esto que se convierte en esto, díganme, ¿aquí hay un ácido y una base? ¿Hay una especie que pueda donar un protón aquí? Sí, Esta. Sí, el hidróneo. El hidrógeno donar. Entonces, cuando la reacción va en el sentido contrario, el ion hidróneo es un ácido, porque es una especie que puede. Y esta es una base, porque ahora puede aceptar un protón. Entonces, cuando hablamos de reacciones ácido-base, no podemos hablar solamente de la reacción de un ácido. Para que haya un ácido que dona un protón, tiene que haber una base que lo acepte. No hay uno sin el otro. Por eso hablamos de reacciones ácido-base, porque siempre va a haber un ácido y una base, siempre, ¿ok? No va a haber puros ácidos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar en el agua como una base o como un ácido, pero miren, este ion hidróneo se comporta como un ácido. Luego entonces esta agua, ¿cómo se está comportando? Si va a aceptar un protón, ¿cómo se está comportando? como base. Como Una base. base. Es una base. Entonces, este es el ácido, esta es la base cuando la reacción va para allá. Y cuando la reacción se regresa, este es el ácido y esta es la base. ¿Ok? Me gustaría que
Entonces, bueno, así tan fácil es lo de Bronsted y Lowry, ¿no? Acepto un protón o dono un protón. Me gustaría, ya los pocos minutos que nos quedan de clase, analizar un poquito cómo es que se pierde ese protón y qué es el ion hidrógeno, ¿ok? Y ya para acabar esta clase. Entonces, fíjense. Si tenemos aquí HA, pues otra vez, ¿no? ¿Qué quiere decir esta rayita? Un par de electrones. ¿Quiere decir que los electrones están aquí? No, quiere decir que están orbitando alrededor de los dos núcleos. Si el enlace es polar, pues entonces habrá una asimetría en la densidad y uno de los dos núcleos pues tendrá más electrones que el otro. ¿Ok? Cuando se rompe el enlace para que este ácido done su protón, ¿cómo creen que se rompa? ¿Heterolítica u homolíticamente? Perolíticamente. Heterolíticamente y siempre el hidrógeno lleva las de perder, ¿ok? Entonces se rompe de esta manera y entonces ahora la base pues se queda con los dos electrones, el que era de él y el que era del hidrógeno, ¿no? Y ya. Y el protón, pues queda como un protón, ¿ok? El puro núcleo con el protón ya no tiene electrón. Pero como les decía, esos protones no andan ahí sueltos en solución. Ay, mira, hay un protón. No, esos protones siempre reaccionan con alguien más, con el agua, por ejemplo. El agua, si se acordarán, pues tiene aquí el oxígeno dos pares de electrones para compartir, ¿ok? Yo ya les había dicho que el agua, pues no es muy hábil o no tiene gran tendencia a comportarse como nucleófilo y a donar un par de electrones para formar un enlace. Así como agua, no. Es mejor cuando está como hidroxilo. Pero también todo depende de a quién le va a donar los electrones. Si se trata de un protón, que realmente tiene muy poca avidez por los electrones y lo único que quiere es un poco neutralizar esa carga positiva para ser químicamente más estable, entonces este enlace, este par de electrones, se puede compartir con ese protón. Y esta especie es lo que llamamos el ion hidrógeno. ¿Ok? En las clases, entonces agua protonada, por así decirlo. Agua protonada es el ion hidrógeno. ¿Ok? O ácida. Mm, no sé por qué ácida, pues sí, o sea, es que la acidez es la tendencia a donar protones, ¿no? Este, pero sí, o sea, tiene un protón en exceso y en algún momento lo va a donar, en algún momento se va a compartir, se va a comportar como un ácido, ¿ok? Y siempre que hablamos entonces del pH y que si el pH es la concentración de H, en realidad estamos hablando de la concentración de iones hidróneo. En realidad deberíamos escribir en agua, ¿eh? Esto es en agua. Entonces, cuando ponemos pH, en realidad deberíamos poner así, ¿ok? Y cuando ponemos que el pH es igual al menos logaritmo de H, en realidad deberíamos poner así, porque los protones no andan sueltos en solución, siempre van a estar unidos al agua. ¿Por qué no ponemos el ion hidrógeno? Pues por simplificar, ¿no? Porque estamos hablando de agua y sabemos que los protones no están sueltos en agua, entonces si decimos H, estamos diciendo iones hidrógeno. Yo misma, en mi clase del miércoles, voy a empezar con la notación adecuada, con iones hidrógeno, pero ya van a ver que al rato voy a cambiar a H porque es más rápido, ¿no? Si yo pongo H en pH, pues ustedes entienden que estoy hablando de acidez y no hay otra manera de hablar de acidez más que del ion hidrógeno.
Entonces, como para simplificar. Pero, por favor, recuerden que los protones no anden ahí sueltos, ¿no? Cuando están en agua, están siempre unidos a una molécula de agua formando el ion hidrógeno, ¿ok? Bueno, pues creo que es todo lo que yo les quería decir hoy. Acabamos bastante bien. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Pues le vamos a seguir con la teoría de ácidos y bases. Entonces, vamos a empezar a ver las reacciones ácido y base y la idea es que el miércoles terminemos con pues una serie de conceptos y de ejercicios que me gustaría que hiciéramos. Tráiganse por favor su calculadora porque me gustaría que hiciéramos algunos de estos ejercicios si nos da tiempo. Los demás se los voy a dejar de tarea, viene la respuesta y me los pueden enviar, o sea, viene la respuesta para que ustedes se autoevalúen, pero de una vez les ofrezco que si alguien quisiera unirse a una sesión adicional de 1 hora solo para ver los problemas, pues nos podemos poner de acuerdo, ¿ok? ¿Sale? Entonces les encargo, ay, aquí ya les puse las propiedades, se las voy a borrar para poderles subir la presentación, pero por favor investiguen esas cosas, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Que nos quedan unos minutitos. Respecto a la tarea, es que yo fui de las que llegué tarde porque me apunté 30 minutos antes de que empezara la clase. La lectura, Es Jacqueline. sí, así es, Bienvenida, Jacqueline. Ajá. gracias. ¿La lectura dio el título al principio de la clase o la va a subir o la buscamos en... No, voy a abrir un drive que les voy a compartir. Ahí voy a poner esta presentación y voy a poner un libro que se llama El electrón es zurdo. Es un libro de ensayos de Isaac Asimov. Bueno, yo les recomiendo que lo lean todo, ¿no? Pero concéntrense por favor en 3 capitulitos. Son unos ensayos muy cortitos y divertidos, que es el de los talasógenos, el agua fría y el agua caliente. Ahí si quieren les pongo una notita. Y luego el otro que les pedí que investigaran es las propiedades fisicoquímicas del agua, del amoníaco y del metano. Esas 3 que les mencionaba, peso molecular, temperatura de ebullición y temperatura de congelación, para que podamos un poco como cerrar la discusión del el agua se comporta como no debería, ¿no? Siendo tan pequeña se comporta muy raro y es por los puentes de hidrógeno, ¿vale? Y ya con eso cerramos esa discusión. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, maestra, soy yo. Sí, dime. Bueno, no, ya no tiene que ver con el tema, únicamente pedirle un favor. A Yo ver. no tengo la aplicación, entonces no puedo hacer el cambio de la cuenta para entrar. Entonces, por ejemplo, llegué temprano y entré 16 minutos después. Entonces, pues sí se me hace injusto. Yo le prometo que en cuanto entre, en cuanto me dé el acceso, lo cambio. Oye, pero todos los demás pudieron, ¿Mande? todos los demás sí pudieron. No lo pude cambiar, llegué como 5 minutos antes y entré hasta 4:16. Y ya Pues, estando aquí dentro, sí lo puedo cambiar. Sí, ok. maestra, Bueno, porfa. mándame por favor un correo. Ajá, Ya te estoy viendo. ajá. Pero sí, bueno, a ver, si tienen algún problema creo que no, porque al final estamos todos, creo que me faltó solo una persona. Todo Ajá. mundo puede entrar y con su código. Eso nos ayuda un montón a nosotros, pero Sí, 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 entiendo. con todo gusto te doy Sí, acceso. para no llegar tarde, maestra. Sí, Sí, gracias. Perdón, hoy a mí se me hizo tarde en lo que me instalé aquí y todo, Ajá, pero la idea es que empecemos a las 4, entonces les pido que lleguen unos minutitos antes para que todo este relajo de que yo les esté ajá. dando acceso y Sí, todo yo lo entiendo, maestra. sea más Gracias. Una pregunta, adelante, Química. adelante. Este, es que yo me falló el Zoom ya como a la mitad de la sesión, lo volví a recuperar, pero me perdí un poco de eso. Me Ajá. interesa lo de la tarea. Entonces, la tarea es peso molecular, temperatura de fusión, de ebullición sobre el agua, el amoníaco y el carbono. ¿Sí? Metano, metano, CH4. Perdón, el metano, sí. Sí. Exacto, sí, el metano, CH4. Y llevar a cabo la lectura sobre los telasógenos
para explicar qué es el agua fría, qué es el agua caliente, en fin. ¿Es nada Sí, más eso? sí, es nada más eso. Sí. De actividades, perfecto. Ok, Ok, muy bien. Gracias, muy amable. hoy mismo les subo la presentación. ¿Sí? Gracias, muy amable. Muy bien, pues gracias a ustedes y los veo el miércoles. Perfecto. Que tenga buena Gracias, tarde. teacher. Buenas tardes. Gracias. Sí, Gracias, profesora, hasta luego. gracias, buena tarde. Gracias.